Hola, bienvenido nuevamente a mi canal Vida Sana con Ana. Hoy día voy a preparar un pan de molde casero con harina integral. Para esta receta lo que vas a necesitar es 1,25 tazas de agua tibia, 2 cucharadas de azúcar, puede ser azúcar marrón, rubia o el azúcar que tengas en casa, y 2 cucharaditas de levadura seca, la que está granulada. También vamos a necesitar 3 tazas de harina integral, 2 cucharadas de aceite y 1 cucharadita de sal. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Yo uso este tipo de levadura que es granulada, funciona muy bien en el verano o en el invierno. También vamos a necesitar papel manteca o parchment paper y un envase de 9 por 5 inches para poner el pan. Y vamos a necesitar una tijera también, por supuesto. Ok, voy a empezar poniendo en esta taza y cuarto de agua, voy a poner las 2 cucharadas de azúcar y las 2 cucharaditas de levadura. Voy a mezclarlo. Si tú quieres, puedes esperar que la levadura esté un poco espumosa y se haya levantado, pero yo lo voy a echar de frente. Funciona muy bien, no hay ningún problema. Entonces, lo que voy a hacer ahora es poner la harina en el envase, para la batidora. Voy a poner la sal, la cucharadita de sal. Le voy a agregar 2 cucharadas de aceite. Necesita el aceite. Y también para que la levadura pueda funcionar, necesitamos el azúcar, aunque no debemos consumir azúcar, pero esta vez lo vamos a hacer. 1 cucharada de aceite y aquí está la otra. Listo, ya tenemos esto. Vamos a mover esto para poder verlo mejor. Y acá está la levadura. Esto, para que la levadura se levante, toma como 5 minutos. Entonces, por motivo de tiempo, yo no voy a esperar y lo voy a... Me quedó el azúcar. Lo voy a echar todo. Ahí estamos. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo en la batidora. Si no tiene batidora, usted en casa también lo puede hacer a mano. Pero en otro video le voy a hacer un pan que se llama pan artesanal. Y empezamos. Lo vamos a batir. También es siempre tener su harina en caso que salga un poco suave la masa, pero yo creo que con esta debe salir perfecta la masa. Vamos a mover esto. Es muy saludable. Este pan no le va a engordar. Este pan tiene bastante nutrientes, que es bueno para ti. Pero acá yo en el ejemplo lo voy a hacer con harina blanca, porque también lo puedes hacer con harina blanca o lo puedes hacer con harina integral. Ok, vamos a batir esto. Así es como le tiene que quedar. Mira, suavecito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vas a hacer es ponerlo de nuevo en el envase. Lo tapas con un plástico para que se levante y lo vas a dejar por 50 minutos. 50 minutos, no 60, 50. Lo voy a tapar acá. Pero yo acá ya lo tengo listo para ganar tiempo.
así tiene que estar de levantado, o sea, el doble de su volumen. Lo que voy a hacer primero yo es poner harina en la mesa o donde estás trabajando y sacar la masa. Le vamos a poner acá. Este pan sale rico. Cuando tú lo horneas, la casa huele tan rica. Y lo que voy a hacer es unos puñetes en el medio. Así. Nada más, eso es todo. Entonces, ¿para qué queremos el papel? El papel lo hacemos para que el pan no se pegue. Yo lo que hago es cortar así, un pedazo de ese tamaño y meterlo acá. Así nomás. Va a salir bonito y rico. Listo. Se va a levantar, pero lo voy a poner esto. Ok, ya tengo mi pan. Lo que yo hago es esto, voy a retirar esto. Y ya está. Lo restante que te sobra, tienes que cortarlo, porque si no va a chocar en la parte de arriba del horno y el pan se puede venir para abajo. Entonces, no hay nada mejor que hacerse su propio pan en casa. Tú sabes, cuando haces tu propio pan, tú sabes lo que estás comiendo. Así le debe quedar, mira, bonito. Y esto tiene que crecer el doble. En 50 minutos va a estar listo. Entonces lo que voy a hacer ahora es dejarlo ahí y en 50 minutos le voy a enseñar cómo ha quedado el pan, porque ya va a ser listo para poner al horno. Y esto hay que cubrirle con una bolsa de plástico para que acelere su levantar. ¿Ok? Acá tengo ya la masa del pan integral, porque también anteriormente hice pan blanco que ya va a estar listo para entrar al horno. Y esta es la de harina integral. Vamos a sacar del envase y lo que vamos a hacer es amasarlo para darle una consistencia más elástica. Ok, cuando ya está así, lo que vamos a hacer es darle unos puñetes en el medio y le vamos a dar forma. Este pan le debe quedar así, mira, de esta forma. Lo mides en el molde y ya está. O sea, hoy ya hice dos panes, uno blanco y otro es el marrón, de harina integral. El papel manteca o parchment paper, lo que hacemos es poner en el envase, tratar de que tenga forma. Esto es más rápido. Y lo que vamos a hacer es poner esto ahí. Y vamos a esperar 50 minutos como el otro, porque el otro ya está listo. Y en 50 minutos vamos a tenerlo esto listo para hacer horneado. ¿Y qué voy a hacer yo? Con una bolsa de plástico que tenemos del supermercado o con cualquier plástico, lo vas a tapar así, de esta forma, y lo dejamos ahí para que descanse. Acá ven. Y listo, eso es todo. Volvemos pronto. Nuevamente, acá yo estoy ya con el pan que ya está en su punto para meterlo al horno. Para eso yo, mira lo que voy a necesitar. En un envase yo tengo 4 trozos de hielo, que esto va a ir en el horno para que el pan tenga su brillo y tenga su vapor. Y este pan está tapado así. Vamos a ver qué tal ha crecido. Pero despacito, con cuidado, si no se desinfla. ¿Sí? Este es el tamaño que el pan debe tener para que esté listo para entrar al horno. Esto ya está. Y para eso yo he calentado el horno a 400 grados Fahrenheit. Pero si no tiene ese tipo de horno, tú le tienes que calentar el horno en 205 grados centígrados. ¿Estamos? Entonces ahí.
lo voy a poner al horno por 20 minutos. Ese es el 20 minutos, 400 grados Fahrenheit o 105 grados centígrados. Y el hielo. Ahí va, el horno ya está caliente. Y también va el hielo. Y lo cerramos y le ponemos la alarma. 20 minutos. Y en 20 minutos nos vemos de nuevo. Otra cosa que le quiero decir es que cuando cumpla los 50 minutos que su masa ha estado reposando, lo que tiene que hacer es prender el horno. Esos 10 minutos va a completar el crecimiento de la masa. Entonces, en los 10 minutos que calientas el horno, ya está listo para meter. Lo sacas y lo pones. Ok, volvemos en 20 minutos. La alarma del pan ya está sonando, han pasado los 20 minutos. Vamos a sacarlo del horno. Lo que tengo que hacer es apagar la alarma, a ver el pan. Está hermoso. Vamos a sacarlo. Y así como queda el pan, así de lindo. Y huele delicioso la casa, huele muy rico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vas a hacer es dejarlo el pan ahí por 10 minutos. Cuando ya pasó esos 10 minutos, lo único que vas a hacer es sacarlo y ponerlo y dejarlo enfriar. Y tú nunca debes cortar el pan cuando está caliente. Toda la consistencia de dentro, lo suave, lo esponjoso que está, se malogra. Espérate mínimo unos 30 minutos para que tú puedas disfrutar este pan con una mantequilla de maní, con una mantequilla de almendras o con un pedazo de avocado. Y ya tienes todo lo que tu cuerpo, todas las proteínas que tu cuerpo necesita. Y también puedes hacerlo con un huevo, como mejor te guste. Y ahora que el clima ahora está fría y está lloviendo, está perfecto el pan. Espero que les haya gustado este video y no te olvides de suscribirte y darme un like. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.